A mí me han dado el honor de presentar al siguiente ponente, que se llama Henk Reitzema, y bueno, ha hecho el gran esfuerzo de venir desde Holanda para compartir con nosotros su experiencia, su larga experiencia con el tema de la eutanasia. Voy a leer brevemente un poco su trayectoria personal. Henk Reitzema se involucró con la Secretaría de EPC International, que es una coalición para la prevención de la eutanasia, y se involucró con esta organización en 2007. Posteriormente participó en el lanzamiento de EPC Europa y ahora es miembro de la Junta Directiva de End of Life Care Europe. Como miembro del personal de Dutch Labrie durante los últimos 20 años y como administrador de la labor internacional de Labrie, la ética ha sido un foco importante en su trabajo. Sus actividades académicas incluyen filosofía, teología y ética, tanto médica como ética de la tecnología. Se graduó en la Universidad de Northwest, en Sudáfrica, y también en la Universidad Libre de Ámsterdam y la CTS en Estados Unidos. Ha publicado una variedad de artículos, tanto científicos como populares, en las disciplinas de filosofía, ética, historia de la música y los cambios en las actitudes y políticas en los Países Bajos con respecto a la eutanasia y la paliación agresiva en los últimos 30 años. Sus hallazgos incluyen una desviación de los promedios europeos con respecto a los Países Bajos, que directamente paralelo al avance hacia la legalización definitiva de la eutanasia. So, thank you very much, Henk, for coming all the way from Holland to Spain. Welcome. And now it's your turn, yes. And I will do my best to transmit it. Okay. A ver, ¿se oye? Sí. De antemano pedir disculpas en algún momento, pues tengo alguna dificultad, espero que no, a la hora de traducir. Okay. It's an honor to be here. Yeah, it is on here. I think our sound. Yeah, you can hear me. Okay. Fresh from the Netherlands. I see it's already 12 o'clock, and translation will take some time. Dice que viene fresco, recién llegado de Holanda y que como va a haber que hacer una traducción y es consciente de que son ya las 12, pues intentar. I will cut my PowerPoint presentation in half. I will throw out half my slides, so don't worry about the information. I'll share it. Va a tener que reducir un poquito la presentación en PowerPoint por la falta de tiempo, pero que no se preocupen porque lo compartirá. Alicia asked me not just to tell a personal story, but also to give some information about the Dutch setting. Alicia le pidió que no contara no solamente los aspectos personales, pero parte de su exposición va a incluir una parte de ello. So I start with a story that is more recent. Va a empezar con una historia que es más reciente. A woman, 56 years old, healthy, but divorced and lonely. Una mujer de 50 años, sana, pero divorciada, divorced and lonely. Y sola. She had come to the Netherlands from a foreign country because of marriage, and now she was alone. Había venido a Holanda porque se había casado ahí, pero ahora se encontraba sola. Understandably, she was depressed. Obviamente, pues estaba deprimida. Her family made contact with me from outside the Netherlands. Su familia, como ya provenía de otro país, contactaron con él. In panic. Muy asustados. Why? ¿Por qué? Because she had been awarded the right to be euthanized. Porque le habían asignado el derecho a poder aplicarle la eutanasia. Her own psychiatrist had refused to sign off for a euthanasia.
Su propio psiquiatra se había renunciado a firmar la petición de eutanasia, but she'd gone to the end-of-life clinic, as we call it, pero ella fue a una clínica que llaman la clínica del final de la vida, all they do is euthanasia. que todo lo que hacen son eutanasias. 100 doctors are working for this clinic. 100 doctores trabajan para esta clínica. And there they found a psychiatrist willing to sign off. Y encontraron a un psiquiatra dispuesto a firmar y aceptar realizárselo. The diagnosis was bipolar depression. Su diagnóstico fue depresión bipolar. As you know, bipolar can generally be treated with lithium-like chemicals. Como saben, pues el síntoma bipolar pues puede ser tratado con medicamentos. The hard part is keeping a patient motivated to take the medicines. La parte más difícil es mantener al paciente motivado para tomar esa medicación. We approached the people around this woman and organized contact between her family and her, and she became willing to go back to her country of origin. Nos contactaron, ¿no?, con su familia y con ella, y ella pues estuvo dispuesta a querer volver a su país de origen. In her mind, just to go and say a last goodbye. In her mind, this was just to go and say a final goodbye. En la mente de ella, esto era simplemente para volver a su país para decir adiós. But when talking to family and a therapist who actually spoke her own language, pero cuando ya habló con su familia y con personas, ¿no?, de la medicina que hablaban su propio idioma, the will to live returned. El deseo de vivir regresó. And I'm happy to say that she's still alive today, 2 years later. Y estoy muy contento de decir que ella aún sigue viva al día de hoy, 2 años después. We have in the Netherlands, in the last 5 years, increasingly moved to euthanizing psychiatric patients. En los últimos 5 años en Holanda ha aumentado muchísimo la tendencia a aplicar la eutanasia a pacientes con problemas psiquiátricos. We're a society that highly values autonomy. Somos una sociedad allí que valoramos muchísimo la autonomía. Freedom, liberty and autonomy. Libertad y autonomía. And we think the solution to people's problems is to give them autonomy. Y pensamos que la solución a los problemas de las personas es darles autonomía. But in this matter, autonomy is not the solution but the problem. Pero en este asunto la autonomía no es la solución, sino el problema. We have become like a bag of marbles. Nos hemos convertido como en un saco de maravillas, ¿no?, de milagros. We were supposed to be a cluster of grapes connected to each other. Una bolsa de canicas. Nos hemos convertido como en un manojo, ¿no?, en un racimo, de uvas, ¿no?, todas conectadas entre sí. If you drop a bag of marbles on the floor, they roll every direction. Si tú sueltas una bolsa de canicas al suelo, pues todas las canicas, ¿no?, van cada una en una dirección. No connection. Sin conexión alguna. A lot of people in the Netherlands are being killed of loneliness. Muchas personas en Holanda, en los Países Bajos, están siendo asesinadas por soledad. Elderly people who don't want to burden their children. La gente mayor no quiere suponer una carga para sus hijos. Who say, well, let me just get rid of myself so that I'm not a burden. Que dicen, me quito de aquí para no ser una carga para nadie. There are more and more examples of people with treatable psychiatric conditions that seem to be being given the opportunity to, exit with euthanasia. Cada vez hay más personas con enfermedades que podrían ser tratadas que se derivan directamente a aplicarles ya la eutanasia o a darles la opción de poder tener una eutanasia. I live and work in a community called L'Abri. Yo vivo y trabajo en una comunidad Called L'Abri, shelter. llamada L'Abri, que significa
refugio. And we see lots of young people that have life's problems. Vemos muchas personas jóvenes con problemas vitales. It always has been and it always will be the loving thing when somebody tells you that they are suicidal to love them and not to say, kill yourself. Sorry, it's too long a sentence. No, it's okay. It always has been and it always will be. Siempre ha sido y siempre será The loving thing to say to a suicidal person, you are valuable, I love you. el decirle a una persona que se quiere suicidar, decirle, eres una persona valiosa, te quiero. There is no sense in saying, well, you could make an end to it. No hay ningún sentido en decirle, bueno, And pon fin a todo esto. the logical consequence is that an increasing number of people want to make an end to it. Y como consecuencia es que cada vez hay más personas que quieren terminar, ¿no?, con su vida. This is a warning for Spain. Don't go there. Esta es una advertencia para España. Por favor, no vayan en este camino. The last time I spoke on euthanasia here in Spain, a bit more than a year ago, I showed this slide. La última vez que hablé sobre la eutanasia aquí en España, hace aproximadamente un poquito más de un año, les enseñé este gráfico. We legalized euthanasia in the Netherlands in 2001. En los Países Bajos legalizamos la eutanasia en 2001. You can see an initial, slight lowering of the number of euthanasias. It's a question, right? No, I say you can see in the graph an initial downtrend. Sí. Pueden ver en la gráfica cómo inicialmente hubo un pequeño, ligero descenso del número de casos. I think this was because there was more paperwork to killing somebody. Creemos que es porque al principio había que hacer más papeleo para todos los casos que había que hacer de eutanasia y eso pues hace que figure como que había menos casos. But then since about 2005 it started to increase. Pero luego ya desde 2005 empezó a aumentar. And we can see here that between 2010 and 2016 the number of euthanasias in the Netherlands doubled. Y podemos ver cómo entre 2010 y 2016 el número de casos de eutanasia se doblaron. This was also a significant increase in the percentage of all deaths. We kill with euthanasia more than 4% of all deaths in the Netherlands are euthanasias. Sí, en más del 4% de las muertes es por eutanasia. And up till 2016, what I was saying last year was that there had not yet been one single case of taken to the court. Of all these euthanasias, not a single one was deemed to be, illegal or wrong. Up till 2016. Hasta 2016, ninguno de todos esos casos que hubo de eutanasia fueron llevados a juicio y ninguno se consideró ilegal. But something's changed. Pero algo ha cambiado. We, in 2018, got a prosecution for the first time in 17 years of a physician for not carefully doing the euthanasia procedure. En 2018 se juzgó a un médico por realizar una eutanasia. Sorry, what was the reason? Not careful euthanasia, and I will explain. Sí, sin tomar las medidas adecuadas, con el cuidado que debía tomar. The immediate consequence has been that our euthanasia numbers have gone down by 9% in the first 9 months of last year. La consecuencia ha sido que en los primeros 9 meses del 2018 los casos de eutanasia han bajado en un 9%. Conclusion, applying the law is important. Conclusión, aplicar la ley es importante. Even if it's as bad a law as the Netherlands has, if you don't apply it, it's even worse. Incluso si la ley es tan mala como la que tenemos en los Países Bajos, el no aplicarla es todavía peor. Just about this case that was taken to court.
Ahora voy a hablar sobre este caso que se llevó a juicio. It was a 74-year-old woman with dementia. Era una mujer de 74 años que tenía demencia She didn't have a very clear request to die. y no tenía un informe muy claro de querer morir. Some days she said, I want to die. Other days she said, I don't want to die. Algunos días decía quiero morir, pero otros decía no quiero morir. On the day when the physician killed her, El día que este médico she showed no sign of wanting to die. ella no mostró ninguna señal de quererse morir. She was planning to go out to dinner with her family that evening. De hecho, esa noche estaba planeando salir a cenar con su familia. They added sedatives to her coffee when she was not looking. Añadieron al café unos sedantes mientras ella no estaba mirando. And once she was unconscious, Y cuando ya estaba inconsciente, they injected her with a lethal cocktail to kill her. pues le inyectaron un cóctel que la mató. And the medical profession in the Netherlands, doctors in the Netherlands, Los médicos en los Países Bajos are complaining bitterly that it is an unfair burden that this case is taken to court. se están quejando de que fue injusto y una injusta carga para ellos de que este caso se llevase a juicio. Not everybody, but a lot. It's basically the dominant tone of the public debate. No todo el mundo, pero una gran parte. Now, when we legalized euthanasia in 2001, we had two expectations. Cuando se legalizó la eutanasia en 2001, teníamos dos expectativas. We thought we would get less backdoor euthanasia, Pensamos que de esta forma habría menos casos de eutanasia por la puerta de atrás and we'd be able to limit the number of categories for which people were being killed. y que seríamos capaces de limitar los casos, ¿no?, las categorías por las cuales se podría aplicar la eutanasia. Profoundly wrong. Completamente equivocados. Exactly the opposite has taken place. Justo lo contrario es lo que está ocurriendo desde entonces. Before I get to the slide, Antes de pasar a la siguiente diapositiva, what we've seen in the Netherlands is that the number of backdoor euthanasias has grown vastly, and I will explain how. lo que hemos visto en los Países Bajos es que el caso de eutanasias que se realizan por la puerta de atrás ha crecido de una manera asombrosa y ahora explicaré por qué. And every time there is an opportunity, the law is broadened. Y cada vez que hay una oportunidad, cada vez la ley es más amplia, ¿no?, más permisiva. And it is having an impact on our mortality statistics. Y está teniendo mucho impacto en las estadísticas de mortalidad en nuestro país. I'll show the data for women. I show the data for women Voy a mostrar los datos de una mujer. The red line in this slide is the mortality statistic of the Netherlands. En esta diapositiva pueden ver la tasa de mortalidad en los Países Bajos. The green line is the 15 European countries that we should compare ourselves to, that are most similar to the Netherlands. La línea verde son los 15 países europeos con los que nosotros, pues deberíamos compararnos. Blue and black are Italy and France, just for comparison. Y el negro, el azul y el negro son Francia e Italia, para comparar también. You can see that European people are living longer on average. That's true for all of us. Pueden ver que los europeos están viviendo más tiempo, ¿no? Eso es una realidad. But the Netherlands was doing very well in 1970 and not so well anymore in 2007 or 2008, whenever this line stops. Pero los Países Bajos iba muy bien en el año 1970, pero ya no tan bien como podemos ver en la gráfica ya en el año, pues acercándonos al 2005. Here's a more recent data set. It's not as nice a graph, that's why I don't have it in my PowerPoint. Estos son otros datos más recientes, no se pueden apreciar tan bien en esta gráfica, ni es tan bonita, pero quiero explicarlo igualmente. The dark blue line there
La línea azul oscuro is the average European development. es el desarrollo medio europeo. And unfortunately, I don't have the line with. I'd included Spain, which lets us see it even more clearly. I'd included just a comparison just between the Netherlands and Spain, but I have the wrong slide. He incluido una comparación entre los Países Bajos y España. But what you see here is that the Dutch line, the one that's sort of yellow in this picture. Lo que pueden ver es que la línea que corresponde a Holanda, la línea yellow, right? Yeah. La línea amarilla Is not doing very well between, say, 1985 and 2002-3. no va muy bien entre el año 1985 y 2003. And if you compare it to Spain, Si lo comparan con España, it's even more clear. The Spanish had the same starting point as the Dutch in 1970. en 1970 España estaba en el mismo punto que Holanda, que los Países But now Bajos. women in Spain are living at least 3 years more than Dutch women. Pero ahora en España las mujeres españolas están viviendo por lo menos 3 años más que las mujeres holandesas. This is a picture of my grandfather with a broader family. Esta es una foto de mi abuelo con toda la familia. He was killed in 1996. Él fue asesinado en 1996. This is before the Netherlands had a formalized euthanasia law. Esto fue antes de que los Países Bajos tuvieran la eutanasia ya formalizada. But there had been a deal with the Justice Department. A deal, an agreement with the Justice, with the courts. Pero había habido un acuerdo con el Departamento de Justicia That if doctors behaved according to certain principles, they wouldn't be prosecuted. que si los médicos se comportaban según unos criterios más o menos correctos, no serían juzgados. And by the time my grandfather died, it was quite normal to do life-ending treatment. Y para cuando mi abuelo murió, era bastante habitual hacer estos tratamientos de final de la vida. My grandfather did not ask to be killed. Mi abuelo no pidió que acabaran con su vida. He had pain in of thrombosis in his leg. Tenía dolor por culpa de una trombosis en su pierna He asked for pain treatment. y pidió tratamiento para el dolor. He had just been diagnosed with non-Hodgkin's cancer. Acababan de diagnosticarle un cáncer And he, or the house doctor decided that he would spare him the effort, the suffering. y el médico decidió que le iba a evitar ese sufrimiento. And so he was basically killed with morphine overdose. Y básicamente pues acabaron con su vida con una sobredosis de morfina. The family discovered it the day before he died. La familia lo descubrimos el día antes de que él muriera. An aunt was giving him something to drink, one of my aunts. Y una de sus tías le dio algo para beber. And the nurse said, "Don't do that, you are prolonging his process of dying." Y una de las enfermeras le dijo, no haga eso, está usted prolongando su proceso de muerte. Needless to say, this was the moment when the bomb exploded. Tengo que decir, We were very angry. nosotros ahí en ese momento estábamos furiosos. And it was quite a crisis for my family. It was a great crisis for my family. Y fue una gran crisis para mi familia. Because we couldn't believe that a doctor would just do that. No podíamos creer que un médico haría simplemente eso. It's not what the Dutch context intended. No es lo que el contexto pretendía, el contexto de mi país, But it's what happens when you normalize the act of killing as a medical procedure. pero es lo que pasa cuando normalizas el acto de matar como un procedimiento médico. It's an unavoidable consequence of what happens when you normalize killing. Son consecuencias inevitables cuando normalizas este proceso de matar.
Now, I really need to watch the time, so I'm going to condense my thoughts. The active act of doing euthanasia, of actively killing. El acto de hacer una eutanasia, de matar de manera activa, It doesn't stay limited to the cases where euthanasia is requested. no es solo para los casos donde se solicita la It eutanasia. changes the medical profession profoundly so that life-shortening treatment becomes normal. Sino que cambia la mentalidad también de los médicos, ¿no? De manera que el acortar la vida de una persona se convierte en algo normal. We are palliating, treating pain in a way that runs the risk of having many more people die prematurely, die too early. Repeat, please. Yes, we are doing pain treatment in such a way that many more people are dying too early from pain treatment. Estamos paliando el dolor de manera que muchas personas están muriendo antes. Pain treatment is being used as a backdoor euthanasia in the Netherlands. El tratamiento del dolor se está utilizando como una eutanasia por la puerta de atrás. And I think I can see that in the development of the mortality statistics. Y yo puedo ver eso en el desarrollo de las estadísticas de mortalidad en mi país. We also see it in the increase of how much continuous deep sedation is used at the end of life. También podemos verlo en el aumento del uso de la sedación profunda continua hasta el momento de la muerte. If you put somebody into a comatose state with sedatives, Si pones a alguien en un estado de coma por medio de sedantes and you don't hydrate, don't y give no le water, hidratas, they die fairly soon. Sorry? They die quite quickly. mueren muy rápido. And I think that a rational use of this treatment needs to be much more careful than our society is doing. Y yo creo que el uso racional de estos tratamientos tiene que ser muchísimo más cuidadoso de lo que se está haciendo en nuestra sociedad. Because it gives a kind of absolute power to the medical profession. Porque da un poder absoluto a la profesión médica An unconscious person cannot plead their case. y una persona inconsciente no puede rebatir nada en caso de juicio. I think one must legislate protective measures like a second opinion for the starting of this treatment. Creo que se debería legalizar o ajustar de alguna manera que hubiera una segunda opinión para casos como estos, ¿no? There are places where sedatives can be a good tool for palliation. Hay casos en los que dar estos sedantes puede ser una buena herramienta para el tema de paliar los dolores. But not in 22.6% of all deaths. That's nearly 1 in 4. Pero no en 21,6% de todos los casos. That's really approaching craziness. This is craziness. Es una locura. This cannot be medically responsible. Esto no es responsable desde el punto de vista médico. I get my data from looking at the how much the pharmaceutical distribution of the sedatives. That's where I get the numbers from. It's okay. It's not important. Now, to bring myself to a close. To come to a close. Para concluir, there's a rapidly shifting playing field in the Netherlands. The perceptions are changing. ahora está habiendo unos cambios en mi país. La percepción está cambiando. By this time, 86% of all physicians are willing to do a euthanasia. En este momento, el 86% de los médicos
están dispuestos a hacer una eutanasia. More than 50% of all physicians have done a euthanasia in the last 10 years. Y más del 50% de los médicos en mi país han realizado una eutanasia en los últimos 10 años. More and more are willing to euthanize psychiatric patients. Cada vez más y más están dispuestos, más médicos están dispuestos a realizar eutanasias a pacientes con problemas psiquiátricos. And here you see the increase of the euthanasia of people with dementia. Y aquí pueden ver el aumento que ha habido de aplicación de la eutanasia en pacientes con demencia senil. By definition, somebody with dementia cannot give a good, willful statement. They cannot express their will properly. Y una persona con demencia, todos sabemos pues, que no puede expresar su voluntad, su deseo, ¿no? Which means that these are examples of a forceful medical profession deciding over the lives of individuals. Lo que esto muestra cómo médicos están decidiendo de una manera forzada por la vida de otras personas. And even physicians inside the system in Holland are starting to complain. E incluso algunos médicos dentro del sistema, en mi país, están empezándose a quejar. In 2017, 220 physicians signed a petition about this. En 2017, 220. En 2017, 220 médicos, incluido un número de médicos de STEM, firmaron una petición protestando porque los pacientes con demencia se le estaba aplicando la eutanasia con demasiada facilidad. And on the whole, the last effect I want to mention here is that doctors feel lots of stress because of this development. En conjunto, quiero decir que los médicos se sienten muy presionados por todo este proceso. The dynamic of euthanasia is cited as the most stressful part of being a doctor in the Netherlands. Ahora mismo en los Países Bajos se considera que ser médico es uno de los trabajos más estresantes por el asunto de la eutanasia. Because now they have thousands of patients coming to them demanding, I have my right to be killed. Porque tienen miles de pacientes que vienen a ellos demandándoles, tengo el derecho a que me acabe con mi vida. Even by Dutch law, it's not a right. E incluso según la ley holandesa no es un derecho. But that's what happens to the population. Pero esto es lo que le ocurre a la población. And so doctors feel pressured by family. Y los médicos se sienten presionados por la familia. And I think a very dangerous cocktail. Y es un cóctel pues muy peligroso. At the moment, our parliaments are debating including a category called finished life. En este momento, nuestros parlamentos están debatiendo una propuesta que se denomina la vida, ¿no?, terminada. This is for people who don't have any physical sickness and also not psychological sickness. Y esto es para personas que no tienen ningún tipo de señal aparente física o psicológica. But are just existentially tired of life. Pero que están cansados de la vida, cansados de vivir. I'll paraphrase that. I give another formulation for that. Daré otra fórmula para esto, voy a parafrasear. They are people who don't have enough other people in their lives. Son personas que no tienen suficientes personas en sus vidas. And that's the calling for you and you and you and me. Y esta es la verdad para vosotros, para mí, para todos nosotros, ¿no? Una realidad. We get to care for people. Necesitamos cuidar de las personas. To have compassion is literally to enter into somebody's suffering. Tener compasión es literalmente entrar en el sufrimiento de esa persona. It's not just ending somebody else's suffering. No es simplemente acabar con su sufrimiento. It's the word compatio, together suffer. Es la palabra compatio, sufrir juntos.
And yeah, I think the difference between human beings and most of the rest of the created order Y creo que la principal diferencia entre los seres humanos y el resto de las criaturas is that for humans, the right thing to do is to love and to love extra when there is weakness or vulnerability. es que lo normal es amar, pero incluso amar más cuando hay sufrimiento y cuando hay debilidad. In the animal kingdom, it's survival of the fittest. En el reino animal lo que prevalece es la supervivencia. But just look at babies. Pero simplemente miren, fíjense en los bebés. We have goats in the field outside at home. Goats. I have goats at home. Goats. Goats, you have goats. Yes, yes. Okay. Yo tengo cabras en casa. Goats can walk, focus their eyes, jump within 1 hour after birth. Las cabras ya pueden saltar con tan solo un año de no, sorry. Sorry, with one? Within 1 hour. Perdón. 1 hour. Tras 1 hora desde su nacimiento. They can bump their head against their mother, demanding their milk. Y pueden golpear la cabeza contra su madre, ¿no? Demandando que le dé leche materna. A human baby needs to be cared for days, months, years before they can really do all these things by themselves. Y un bebé humano necesita días, meses, años hasta que puede valerse por sí. It is our birthright. It's our birthright Es nuestro derecho por nacimiento, to care. el cuidar. If we stop being willing to care for the weak, we sell our souls. Si dejamos de querer cuidar de los débiles, vendemos nuestras almas. To be human is to be willing to care for the weak. Ser humano es estar dispuesto a cuidar a los débiles. It's a lot of work to do. Tenemos mucho